Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de cálculo 4, eh, teniendo sede como la Facultad de Ciencias de la UNAM, vamos a hablar ahora de coordenadas esféricas, ¿sí? En este caso, ya como hemos venido trabajando con transformaciones que van de R3 en R3, donde en R3, en el dominio, tenemos un conjunto X', y en el rango o la imagen tenemos a X nada más, donde X es lo que corresponde a lo que sería el conjunto donde la función f está definida, y X' es donde está definida la transformación. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir a X con el dominio de T. Ya habíamos trabajado con lo que son las coordenadas cilíndricas, y a partir de ahí las definimos como, pues regularmente se puede observar como una transformación de R, teta o R phi z, donde tenemos funciones X, Y y Z, que son funciones de R3 en R, que de, van a estar definidas lógicamente en ρ, en phi y en Z. Y cada una de estas va a estar definida por X coseno de phi, Y va a ser equivalente a ρ seno de phi, y Z es igual a Z. Ahora, debemos de observar por qué podemos trabajar con estas coordenadas así definidas en un cilindro. El ángulo phi, este que está aquí, por ejemplo, la magnitud del vector que va del origen a un punto P, en este caso P', en el plano XY, me va a generar un círculo o un disco. Y ρ va a estar definida desde 0 al punto, ¿sí? Phi va a estar definida de 0, rodeando todo el disco hasta 2π, o sea, es de 0 a 2π. Y Z solo va a variar en altura, donde ρ está de alguna manera siendo las veces de un término constante. Lo podemos tomar así. Ya sabemos que si es un sólido, el sólido, por ejemplo, puede ser un sólido cilíndrico, pues lógicamente va desde el origen hasta la frontera del cilindro, ¿sí? Pero tomemos de momento como constante este valor. Por eso podemos afirmar que en ese sentido, lo único que va a variar aquí sería la altura del cilindro. Y eso nos permite, pues, de alguna manera sostener constante este término y mover el valor de phi y de z. Con eso podemos nosotros, pues, trabajar muy bien con coordenadas cilíndricas. Pero, ¿qué pasa si ρ no es
un término constante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que z, o sea, este vector, podemos llamar un vector A, o llamémosle A'. Este vector A', ¿qué va a tener? Pues lo único que va a hacer que varíe es la altura. No va a variar, va a variar en cuanto al ángulo, porque va, en este caso, por ejemplo, puede ir de 90 o de 0 a 90 grados. Va a ir creciendo, mientras este valor de ρ se sostiene constante, dependiendo de la altura o del valor que tome la magnitud de este vector A', no es tan relevante para afectar a ρ, ¿sí? Porque ρ se sostiene. A, en cambio, puede estar acá. Lógicamente, la longitud de este vector es menor que la de este vector y así sucesivamente lo podemos enfocar en todo el recorrido que haga de aquí a acá, ¿no? O sea, de 0 al valor z que se defina. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que para este sistema de coordenadas todo está muy bien. Pero si es el caso en el que el valor constante ρ ahora va a resultar que es un valor no constante, sino un valor variable, ¿a qué se deberá? Podemos verlo aquí. En el caso de una esfera, lo que es el vector A, ¿sí? Va del 0 a la frontera, en este caso de la esfera. En la proyección que se da del valor A, bueno, donde toca el punto, llamémoslo el punto P, en analogía a lo que está arriba, podemos observar que hay un poquito en donde el valor de este vector que está en el plano XY es la proyección del vector A. El vector A en algún punto, lógicamente, si se mueve a través de la esfera, va a generar un decrecimiento, en este caso del vector, llamémoslo A'. Entonces, si ahora el vector A se mantiene constante, entonces ahora el que va a variar va a ser el vector A', ¿sí? Este llamémoslo también A', ¿sí? Suponiendo que sea un vector análogo, ¿no? En este caso, lógicamente, cuando vaya subiendo el vector y vaya abriendo y vaya cerrando, en este caso, este ángulo, el ángulo θ, ¿esto qué va a implicar? Cuando se vaya cerrando este ángulo, es decir, que vaya a 0, porque no se está moviendo, no se está moviendo a 90 grados, se está moviendo de 0 a 90 grados. Es decir, aquí va de 0 y aquí va
Pues, por ejemplo, aquí a 45 grados en este caso, suponiendo, ¿no? Un caso así. Y bajando, llegaría al plano XY a 90 grados. Solo en ese caso. Y entonces, en ese punto, los vectores A y A'B' son equivalentes. ¿Sí? Cuando el radio, cuando el ángulo θ es 90, es igual a 90, entonces el vector A y el vector A'B' son equivalentes, ¿sí? Y la longitud del vector A es equivalente a la longitud del vector A'B', ¿sí? Que vamos a llamarlo ρ. Entonces, con estos antecedentes, podemos observar que en coordenadas esféricas, ¿sí? Si nosotros variamos lo que es el vector A' en este caso, el vector A se mantiene constante. Pero el vector A en este caso, si este vector es un vector constante, es decir, en su longitud, entonces el vector A'B' va a ser un vector variable dependiendo de la abertura del ángulo θ. A menor abertura del ángulo, más pequeño será la longitud del vector A'B'. ¿Sí? El vector A se mantiene siempre igual porque es el radio de la esfera. ¿Sí? Podría ser también el radio del disco que vaya alrededor del plano XY, etc. Y eso lo único que va a hacer es que se va a sostener constante el vector A con una longitud R y el vector A'B' va a ser variable en cuanto a la longitud del valor ρ. Entonces, ρ va a tener una varianza y esta varianza va a estar definida ¿por quién? Por la longitud de el vector A, que es R, y por el ángulo θ. Entonces, ρ lo podemos ver como una función estamos en este nivel. Ρ lo podemos ver como una función R de θ, que sería equivalente, o sea, una función de R2 en R, ¿sí? Tal que en R2 sería los valores de 0 a R, ¿sí? Cruz de 0 a 2pi en este caso. Y entonces, ρ de R θ sería equivalente a R seno de θ. Ese sería el equivalente. Entonces, R seno de θ se puede sustituir ¿en dónde? En la parte de las coordenadas esféricas donde ρ toma valores, sería R seno de θ, seno de phi, R seno de θ, coseno de phi. ¿Y eso qué nos permite ver? Coordenadas cilíndricas. O sea, lo que estamos viendo es para X, ρ coseno de θ, R seno de θ, coseno de phi, como le habíamos dicho. Y, ρ seno de phi, R seno de θ, seno de phi. Es decir, Y sería equivalente a R seno de θ, seno de phi. ¿Esto en alusión a quién? A esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque la proyección que va del punto P al eje Z, ¿sí? Va a ser la proyección en el vector
A'. ¿Y el vector A' en dónde está? Justo en el X, Y, en donde el término R seno va a afectar tanto al valor del seno y el coseno de este vector. ¿Sí? Entonces, si este vector está girando de 0 a 2pi y los valores que toma son para x rho coseno de phi y rho seno de phi, entonces para rho, que es variable, entonces se le tomaría en cuenta lo que es r seno de teta. Por ello es que estamos asumiendo el cambio en las coordenadas de cilíndricas a polares en el caso de definir de esta manera a las coordenadas cilíndricas. Y z, r coseno de teta, afectaría nada más a z porque es la altura. Es la altura sobre z y es donde abre el seno, perdón, el ángulo teta, como acá. Aquí abre de x a y, ¿sí? En este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en este caso sería semejante. De 0 al plano XY. Del 0 al plano XY, donde entonces en lo que es el seno de R seno de teta se proyecta sobre el plano XY, por eso afecta tanto a a rho coseno de phi y a r seno de phi, y a rho, perdón, seno de phi. Y con ello tenemos las coordenadas esféricas. Y ahora también tenemos que tener en cuenta que para la esfera phi está de 0 a 2pi, ¿sí? Teta va de 0 a 2pi y r va de 0 a r. Ahora, la transformación que estamos tomando para las coordenadas esféricas sería una transformación de x' a x, ya no sería la transformación para cilíndrica, sino para, en este caso podríamos llamarla xb' en todo caso, y x'. Bueno, pero aquí estamos hablando ya de otra transformación. Entonces sería t de x' en coordenadas esféricas a x. ¿Y eso qué nos da? Nos da una transformación de r teta phi, donde r es el seno de teta, coseno de phi, r seno de teta, seno de phi, y r coseno de teta. Así, lo que podemos obtener de el determinante, o de más bien del jacobiano, de la matriz jacobiana, ¿sí? En este caso del determinante jacobiano, que se puede definir así, sería equivalente a menos r cuadrada del seno de teta, donde ya sabemos que en primer lugar sería la parcial de x con respecto a r, la parcial de y con respecto a r en el segundo caso, en la primera columna, y la parcial de z con respecto a r al final de la columna. Los tres valores. La parcial de x con respecto a teta en la segunda componente de la primer fila. En la segunda componente de la segunda fila sería la parcial de y con respecto a teta. Y en la tercer componente,
en la segunda componente de la segunda columna, perdón, la segunda componente con respecto de z, en este caso, sería la parcial de z con respecto a θ. Y por último, la parcial de x con respecto a phi en, en la componente 3, ¿sí? De la primera fila. En la segunda fila, la componente 3 sería la parcial de y con respecto a phi. Y la tercera fila con respecto a la última componente sería la parcial de z con respecto a phi. Esas serían, calculamos las parciales y lógicamente hacemos las operaciones algebraicas necesarias hasta llegar a menos r coseno, perdón, menos r seno de θ. ¿Eso qué nos va a implicar? Pues simplemente que vamos a tener el dominio de x, que sería, perdón, el dominio x' para t, que sería lo que estaríamos definiendo, la transformación. X' sería r, o sea, serían los puntos r, θ, phi en R3, tal que r está entre 0 y r, θ está entre 0 y 2pi, y phi está entre 0 y 2pi. De esto obtenemos para la integral con respecto a f, o sea, si queremos calcular una función, tenemos una función f de x, y, z, y sabemos que es una función integrable con respecto al conjunto x, pero no nos es muy viable la integración con respecto a al conjunto X, se complica o resulta resulta muy complicado hacerla con respecto a esto, entonces podemos recurrir a las coordenadas esféricas en caso de tener un, un conjunto esférico, en esencia, ¿sí? O que esté en términos esféricos. Y eso sería la integral de 0 a r, la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2pi también, de f, o de la composición de t, de r, θ, phi, para f, multiplicado por lo que sería el valor absoluto del jacobiano, que sería r cuadrada, seno de θ, con respecto de phi, respecto de θ, respecto de r. Y de esta forma calcularíamos las integrales triples con coordenadas esféricas. Con esto dejamos ya listo el esquema para hacer uno o dos ejemplos de lo que son coordenadas esféricas, y con ello pasaríamos ya a dejar la tarea para el viernes. Cuídense, jóvenes, que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.